Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con función cuadrática. Haremos un breve recorrido por las diferentes ecuaciones en las que puede venir definida la función cuadrática. Analizaremos sus elementos para luego poder hacer la gráfica. Comenzamos. Arranquemos por la definición. Ya sabemos que una función cuadrática es una función que tiene esta forma. F de x o y, muchas veces se suele usar, es igual a x cuadrado más bx más c. A, b y c son números reales cualesquiera. A tiene que ser distinto de 0, porque si a es 0 no tendríamos función cuadrática. Al numerito a se lo conoce como coeficiente principal, y a esta forma de definir a la función cuadrática se la conoce como ecuación polinómica. La representación gráfica de este tipo de funciones es una parábola. Y vamos a tener dos casos. El primer caso es una parábola cóncava hacia arriba, donde las ramas apuntan hacia arriba. Este caso se va a dar cuando el coeficiente principal a sea un número positivo. Y el segundo caso es una parábola cóncava hacia abajo, es decir, las ramas apuntan hacia abajo, y este caso se va a dar cuando el número a, o sea, el coeficiente principal, sea un número negativo. Bien, ¿qué elementos tienen las parábolas? Esta es una parábola que intenta representar a una parábola cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser cóncava hacia abajo. Pero bueno, podemos observar que todas las parábolas tienen un vértice, ¿sí? El vértice es el punto máximo de la parábola si la parábola es cóncava hacia abajo, o será un punto mínimo en el caso de que la parábola sea cóncava hacia arriba. Todas las parábolas tienen un vértice que es un punto del plano de coordenadas x, y. Algunas parábolas pueden llegar a tener raíces, ¿sí? ¿Qué son las raíces? Son los valores de la variable que hacen 0 a la función. Gráficamente serían las intersecciones con el eje de las x. Hay parábolas como esta, por ejemplo, que cortan en 2 puntos al eje de las x. Algunas solo tocan al eje x en un solo punto, ese punto coincidiría con el vértice, y otras directamente no cortan al eje de las x, por lo tanto no tendrían raíces. Todas las parábolas tienen un eje de simetría, que es una recta vertical que pasa por el vértice, ¿sí? Esa recta vertical divide a la parábola en dos partes que son congruentes, que son simétricas. Podríamos decir que ese eje de simetría actúa como una especie de espejito, ¿sí? Y por último, la ordenada al origen, que es la intersección con el eje de la y. Bien, vamos a ver ejemplos para ver cómo hacemos para encontrar estos elementos para luego poder esbozar la gráfica de esta función. Supongamos que nos dan esta función cuadrática, f de x igual x cuadrado menos 6x más 8. En primer lugar vamos a observar que está definida en su forma polinómica, es decir, que es del formato que apareció en la definición en una diapo anterior. Entonces, si yo tengo que identificar quiénes son los numeritos A, B y C en este ejemplo, el A, acá no hay nada escrito, se sobreentiende que es un 1, el B vale menos 6 y el número C vale 8. Vamos a comenzar a calcular los elementos de esta parábola. Comencemos por el vértice. En primer lugar, miremos que A vale 1, dijimos, ¿no? Por lo tanto, la parábola es cóncava hacia arriba. Estamos esperando una parábola cuyas ramas apuntan hacia arriba. Por lo tanto, cuando calculemos el vértice será el punto mínimo de esa parábola. Bien, dijimos que era un punto del plano de coordenadas x, y. ¿Cómo hacemos para calcular la coordenada x del punto del plano, que representa el vértice? Bueno, tenemos esta formulita, ¿sí? Esta formulita me dice, hace la división entre el opuesto de b y el doble de a. Como dijimos que b valía menos 6 y que a valía 1, al hacer la división entre el opuesto de b, el opuesto de menos 6 es 6, y el doble de a, que me dio 2, el resultado me da 3. Por lo tanto, en x igual a 3 se va a encontrar el vértice. Pero no puedo decir en x igual a 3 porque no sería un punto del plano, ¿sí? 3 de x y cuánto de y. Tengo que buscar la coordenada y que le corresponde a este valor de x. ¿Cómo hacemos eso? Vamos con este valor de x a la función que me dieron, reemplazo todas las x por ese numerito y encuentro la coordenada y, en este caso, del vértice, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es, una vez que encontramos
la coordenada x del vértice, la reemplazamos en la fórmula, en este caso reemplazamos todas las x por 3, y nos da que la coordenada y del vértice es menos 1. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola será el punto de coordenadas 3 de x menos 1 de y. Ya habíamos anticipado que la parábola iba a ser cóncava hacia arriba porque a valía 1. Por lo tanto, ya puedo ir marcando el vértice y observando o empezando a vislumbrar que de acá hacia arriba irán las ramas de la parábola. Bien. Otro elemento que debemos calcular es el eje de simetría. Dijimos que el eje de simetría es una recta vertical que pasa por el vértice, por lo tanto es una recta de ecuación x igual al x del vértice. En nuestro caso, como el x del vértice valía 3, la recta vertical de ecuación x igual a 3 será nuestro eje de simetría. Es decir, que a cada lado de este eje de simetría van a estar las ramas de la parábola, a la misma distancia todos los puntos del eje de simetría. Bien, por último vamos a ver si esta parábola tiene raíces. Medio como que ya lo anticipamos, porque volvamos hacia atrás y miremos el vértice. El vértice está acá abajo y sabemos que las ramas de la parábola van hacia arriba. Estoy anticipando que voy a tocar en 2 puntos al eje de las x, por lo tanto tendré que encontrar 2 raíces. Para encontrar estas raíces disponemos de una fórmula conocida llamada como fórmula de la resolvente. Ya la conocemos y la hemos utilizado un montón de veces. Bueno, en este caso utilizaremos los valores a, b y c de nuestro ejemplo, en donde a valía 1, b valía menos 6 y c vale 8, reemplazamos en la fórmula, hacemos las cuentas y obtenemos los valores donde esta función interseca el eje de las x, es decir, obtenemos 2 raíces. En este caso, las raíces son 2 y 4. Entonces, teníamos el vértice en x igual a 3 y igual a menos 1. El eje de simetría de ecuación x igual a 3, las raíces 2 y 4. Fíjense que las raíces son simétricas respecto de este eje, es decir, están las dos a la misma distancia del eje de simetría. ¿Sí? Y eso tiene que pasar con cualquier punto de la parábola. Bien, ya sabemos entonces qué pinta tiene esta parábola. Uno ahí ya podría empezar a hacer la gráfica, pero vamos a calcular el último elemento de la parábola, que es la ordenada al origen. Como dijimos, la ordenada al origen es la intersección de la parábola con el eje de la y, es decir, el valor que toma y cuando x vale 0. Así que iremos a nuestra fórmula, reemplazaremos todas las x por 0, y obtenemos en este caso que y vale 8. Por lo tanto, ya tenemos 4 puntos marcados en la parábola, ya podemos ir haciendo la gráfica. Un detalle que no lo hemos mencionado acá, fíjense que esta ordenada al origen de coordenadas 0, 8, se encuentra a 3 unidades del eje de simetría. Por lo tanto, hacia la derecha, a partir del eje de simetría, 3 unidades más, podríamos marcar el punto que es simétrico de 0,8 para terminar de darle forma a esta parábola. No es obligación, pero sería un puntito más que ayudaría a que nuestro gráfico quede lindo, ¿sí? Por último, una vez que tenemos todos estos elementos ubicados en el plano, vamos a unir estos puntos con una curva suave. ¿Qué significa esto? No le vamos a hacer picos, no puede pinchar esta parábola, ¿sí? Tiene que ser una curva sin cambios muy bruscos. Muy bien, vamos a ver otro tipo de ecuaciones cuadráticas que definen a la función cuadrática. Un ejemplo sería la ecuación binómica o canónica, ¿sí? El formato de esta ecuación es algo así. El coeficiente principal a por x menos la coordenada x del vértice, todo esto elevado al cuadrado, más la coordenada y del vértice. Esta ecuación binómica o canónica tiene el beneficio de que en la misma fórmula viene de regalo las coordenadas del vértice. No lo voy a tener que calcular. Y si tengo el vértice, por supuesto que también tengo el eje de simetría, o sea que 2 de los elementos de la parábola ya vienen dados en la fórmula, ¿sí? Bien, no es la única, también puede venir en forma factorizada. La ecuación factorizada de la parábola es algo así como a, que es el coeficiente principal, x menos x sub 1,
por x menos x sub 2. ¿Qué serían x sub 1 y x sub 2? Las raíces de la función cuadrática, las raíces de la parábola. Ojo, que si la parábola no tiene raíces, obviamente no se puede escribir en este formato, ¿sí? Pero como todas las parábolas tienen vértices, siempre la podremos escribir en este otro formato, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo cómo hallamos los elementos en estos casos y concluimos con la gráfica. Supongan que nos dan esta función cuadrática, y o f de x igual a menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 8. Vamos a calcular sus elementos y vamos a hacer la gráfica de esta función. En primer lugar, vemos que este formato de función cuadrática se corresponde con la ecuación binómica que acabamos de definir. Fíjense que a vale menos 2, x menos 1 sería la coordenada x del vértice y 8 sería la coordenada y del vértice. Por lo tanto, de solo mirar la ecuación que define esta función cuadrática, podemos decir que, como a es negativo, porque a vale menos 2, a es menos 2, la parábola va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? 1 de x y 8 de y constituyen las coordenadas del vértice, o sea que el vértice de la parábola va a estar en el punto de coordenadas 1, 8. Por supuesto que este vértice va a ser un máximo de la parábola, porque dijimos que era cóncava hacia abajo. Y como tenemos el vértice, tenemos el eje de simetría, que es la recta de ecuación x igual a 1. Fíjense qué ventaja tiene este formato, que ya prácticamente podemos vislumbrar cómo nos va a quedar esta parábola cuando la vayamos a graficar, ¿sí? El vértice y el eje de simetría vinieron de regalo. Vamos a ver ahora cómo calcular el resto de los elementos. Vamos a hallar las raíces. Bueno, para hallar las raíces nosotros disponemos de la fórmula de la resolvente, pero cuidado que la fórmula de la resolvente la puedo utilizar cuando la función cuadrática viene escrita en forma polinómica, es decir, cuando viene escrita en la forma a por x cuadrado más b por x más c, que no sería este el caso. Entonces, una alternativa sería acomodar esta ecuación binómica, desarrollar el cuadrado del binomio, hacer la distributiva con a y luego sumarle el i sub 0 para darle la forma polinómica y así poder utilizar la fórmula de las raíces. Fíjense todo el trabajo que tenemos que hacer para después utilizar una fórmula que es bastante enroscada para hacer las cuentas, o bien podemos ir al caso más simple y es utilizar el concepto de raíz. ¿Qué significa raíz de una función o raíces de una función? Son los valores de la variable que hacen cero a la función. Entonces, el camino más corto en este caso sería igualar la función cuadrática que me dieron a 0 y despejar x. De esta manera estaremos encontrando las raíces de la función cuadrática. No estamos haciendo otra cosa más que resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, recordemos, o acomodo toda esta fórmula, tengo que desarrollar primero este x menos 1 al cuadrado, después hacerle la distributiva con el menos 2, luego sumarle 8, acomodar las cuentas, identificar quién es A, B y C, para luego usar la fórmula de la resolvente. Todo ese trabajo para usar la fórmula de la resolvente. O bien, directamente decimos, igualamos la función que me dieron a 0 y empezamos a despejar. ¿Sí? Fíjense que sale inmediato el despeje. Primero paso el 8 que está sumando, viene restando. El menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego me voy a sacar el cuadrado, que va a pasar como raíz. Cuidado que estoy despejando una potencia par, tengo que poner módulo. ¿Sí? La raíz de 4 me da 2, y este módulo me está indicando que x menos 1 puede valer 2, o que x menos 1 puede valer menos 2. ¿Sí? Paso el 1 sumando, de acá sale que una raíz es 3, y acá paso el 1 sumando y sale que la otra raíz es menos 1. Es decir, que esta función cuadrática tiene dos raíces, menos 1 y 3. Dijimos que el vértice estaba en el punto 1, 8, que era cóncavo hacia abajo, y teníamos el eje de simetría. Ya prácticamente podemos hacer la gráfica de esta función cuadrática. Pero calculamos un elemento más, que es bastante simple de analizar, que es la ordenada al origen, la intersección con el eje de la y.
Recuerden que la intersección con el eje de la Y, no importa en qué forma venga definida la función, hay que reemplazar a las X por 0 y hacer las cuentas. En nuestro caso, al reemplazar a X por 0 y hacer las cuentas, nos da que va a cortar al eje Y en 6, a la altura de 6, o en el punto de coordenadas 0 de X, 6 de Y. ¿Sí? Fíjense que acá, en este caso, aproveché y me encontré un puntito que es simétrico, es decir, la ordenada del origen se encuentra a una unidad del eje de simetría, así que se encuentra a la izquierda, así que una unidad a la derecha, puedo marcar otro punto simétrico para que me quede un poquito mejor la gráfica de esta función cuadrática, en donde una vez ubicado todos los puntos, los voy a unir con una curva suave. ¿Vamos bien? Aprovechemos entonces los beneficios que trae la función definida en forma binómica o canónica, ¿sí? Vamos a ver por último un caso donde la función cuadrática venga definida en forma factorizada, ¿sí? En este caso se observa, bueno, que el coeficiente principal no está escrito. Recuerden que cuando el coeficiente principal no está escrito, sobreentendemos que es el número 1. Un número 1 es un número positivo, por lo tanto estamos esperando una función cuadrática cóncava hacia arriba, ¿sí? Y dijimos que este formato de función factorizada o ecuación factorizada, observamos las raíces de esta ecuación. Fíjense que al tener dos factores, es inmediato descubrir para qué valor de x se hace 0 cada uno de ellos. En el primer caso se hace 0 cuando x vale menos 3, y en el segundo factor cuando x vale 3. Por lo tanto, esta función cuadrática va a tener dos raíces, el 3 y el menos 3. Y va a ser cóncava hacia arriba, dijimos, ¿no? Porque a vale 1. Ahora bien, nos estaría faltando calcular el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. El vértice dijimos que para hallar la coordenada x necesitamos el menos b sobre 2 por a. Eso siempre y cuando la parábola venga definida en forma polinómica. Entonces, una alternativa sería hacer todas las distributivas, acomodar las cuentas, identificar quién es a, b y c, para luego aplicar las fórmulas conocidas. O la otra alternativa es aprovechar las ventajas que tiene este formato y recordar que las raíces son simétricas. ¿Qué significaba esto? Que las dos estaban a la misma distancia del eje de simetría. Es decir, que el eje de simetría pasa por el punto medio de estas dos raíces. Y si el eje de simetría pasa por el punto medio de estas dos raíces, sabemos dónde va a estar ubicado el vértice, al menos en qué valor de x va a estar ubicado el vértice, ¿sí? Fíjense que en este caso particular es sencillo observar que las dos están a 3 unidades del 0, es decir, que el eje de simetría en este caso coincidiría con el eje Y. Si yo no me avivo de esto, busco el promedio entre las dos raíces. Busco el promedio entre las dos raíces, que sería sumar las dos raíces y dividir por 2. De esa manera obtengo el eje de simetría, ¿sí? Que en este caso, obviamente, si hacemos estas cuentas, nos va a dar 0. Sabemos que el vértice está en 0 de x, nos estaría faltando saber en qué coordenada de y, o qué valor de y se corresponde con el 0 de la x. Bueno, para saber qué coordenada de y se corresponde con el 0 de la x, agarramos el valor 0 y lo reemplazamos en todas las x de la ecuación. En nuestro caso, al hacer las cuentas, nos queda que el valor que le corresponde a x igual a 0 es y igual a menos 9. Por lo tanto, tenemos que el vértice se encuentra en 0, menos 9. Fíjense un detalle, justo el vértice coincide con la ordenada al origen, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los elementos calculados y ubicados en el plano, por lo tanto podemos unir los puntos con una curva suave. Bien, espero que les haya sido de utilidad este video, que puedan aprovechar las distintas ventajas que traen los tres formatos. Para mí el formato más beneficioso es el de la ecuación binómica, pero bueno, recuerden que siempre pueden recurrir a lo que ustedes tienen más a mano o más afianzado. Nos vemos en el próximo video.